Everything that kills me makes me feel alive. Hola a todos, soy Paulino Vico Rodríguez, estudiante de fisioterapia en la UGR y amante y deportista en el mundo del pádel. Voy a tratar sobre la propiocepción. Esto es el sentido del cuerpo que controla la orientación en el espacio de nuestros miembros, de nuestros músculos, controla el equilibrio y etc. La propiocepción en fisioterapia se controla mucho en el tema de la rehabilitación de una articulación, como el tobillo, la rodilla, etcétera, y nosotros lo vamos a orientar en el otro sentido, que es en el de la condición física y en el entrenamiento en pádel. Cuando hablamos de entrenamiento se nos viene a la cabeza un entrenamiento puramente motriz, donde queremos ejercitar nuestros músculos, que estén más grandes, más fuertes, pero si profundizamos un poco más sobre nuestra anatomía y nuestra fisiología, vemos que somos como un ordenador que recibe información, la almacena, la integra y da una respuesta a cualquiera de sus partes. Por lo que en esta obra teatral el papel protagonista lo tendrá nuestro sistema nervioso. Por ello, la forma de ejercitarse ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta llegar a un entrenamiento más sensoriomotriz, donde vamos a mejorar nuestra movilidad articular, nuestra postura e incluso nuestra capacidad para recibir información, dándole más importancia a un factor neural. Bueno, ahora vamos a comprender un poquito las bases fisiológicas y anatómicas del sistema nervioso de la forma más escueta y simple posible, ya que es una cuestión bastante compleja. Primero vamos a definir el sistema nervioso como varias partes. La primera parte sería el sistema nervioso central, compuesta por encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de nuestra médula espinal. A su vez, el sistema nervioso periférico va a tener dos divisiones, una división aferente o sensitiva y una división eferente o motora, en función de si va a traer la información hacia el sistema nervioso central o va a salir del sistema nervioso central enviando la información a nuestros músculos, por ejemplo. La división motora puede ser el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso somático, en función de si sean movimientos voluntarios o involuntarios. Y el sistema nervioso autónomo, que serían los movimientos involuntarios, puede ser simpático o parasimpático. El simpático sería la situación de alerta y preparación para la acción, y el parasimpático son los procesos digestivos, secreciones hormonales, etc. Debemos entender también que las neuronas son las unidades estructurales básicas del sistema nervioso y se comportan de forma parecida a una red eléctrica, donde transmiten el impulso nervioso a través de los potenciales de membrana mediante la sinapsis interneuronal hasta llegar a su destino final. Una vez que hemos comprendido los distintos sistemas y componentes del sistema nervioso, vamos a ver cómo se produce la integración sensoriomotora. Por ejemplo, yo tengo aquí un alfiler. Si me pincho, el primer paso va a ser que los receptores captan un estímulo. En este caso, los nociceptores, que son los receptores del dolor, captan el estímulo del pinchazo y se va a producir un impulso nervioso hasta llegar al sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a recibir la información, la va a integrar y va a elaborar una respuesta. Pues por medio de las motoneuronas, esa respuesta va a llegar hasta mi músculo para producir la reacción de mis extensores del dedo, por ejemplo, del dedo índice, para levantar el dedo y no hacerme daño. Esto sería un reflejo medular. Cuando trabajamos la propiocepción sobre plataforma inestable o poniéndome a la pata coja, por ejemplo, vamos a estar constantemente mandando estímulos a nuestro sistema nervioso para provocar reflejos posturales que vayan controlando nuestra posición. Esto se hace a través de unas estructuras que hay en nuestros músculos, por ejemplo. La primera de ellas va a ser el uso muscular, que se encuentra en el propio músculo y que va a mandar información al sistema nervioso sobre la longitud del músculo. Por ejemplo, yo si estoy haciendo esta flexión de codo, mi uso muscular está mandando información de una X longitud del músculo. Si me pusiera un peso aquí y empiezo a bajar el antebrazo, el uso muscular ve esa variación de longitud y manda un reflejo hacia mi sistema nervioso que levante el peso.
Otra estructura sería el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en los tendones y controla los estiramientos, la tensión músculo-tendón y la fuerza que se genera. Vale, hemos hablado de los reflejos, del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi, pero normalmente en una actividad física acarrea el control y la coordinación de los centros superiores del sistema nervioso. Estos son la corteza motora primaria, que controla los movimientos discretos y finos. Por ejemplo, si me levanto de una silla y me pongo de pie, ese movimiento lo controla mi corteza primaria motora. Después tenemos los ganglios basales, que aunque no se sabe exactamente sus complejas funciones, sabemos que intervienen en los movimientos repetitivos. Por ejemplo, en el balanceo de los brazos al andar o el movimiento de correr. Y el cerebelo, que interviene sobre todo en la sincronización, en la coordinación, el equilibrio de la postura y del esfuerzo. Una vez que hemos comprendido estos aspectos del sistema nervioso, vamos a tener en cuenta dos características fundamentales. La primera es que nuestro cerebro tiene plasticidad, es decir, está en constante cambio para la consolidación de habilidades motrices. Y la segunda cosa es que tenemos una serie de mecanismos de aprendizaje motor en nuestro cerebro. Ahora vamos a hablar de los engramas motores. Esto, cuando aprendemos una nueva habilidad, al principio vemos que necesitamos mucha más concentración, nos cuesta más, pero conforme la vamos repitiendo, cada vez necesitamos menos concentración hasta que nos sale un movimiento muy fluido y no tenemos que pensarlo. Esto en el pádel nos viene al caso, por ejemplo, al aprender una volea. Yo cuando estoy voleando he repetido este gesto 20.000 veces y ya no pienso cómo tengo que poner mi brazo, mis piernas o mi tronco, sino que ya hemos aprendido ese movimiento, se nos ha fijado en nuestro cerebro creando un engrama motor de forma repetitiva. Hoy en día siempre elegimos el camino fácil para hacer una cosa y normalmente nos estamos equivocando con esto, ya que no generamos estos engramas motores debido a que no elegimos un camino complicado, algo difícil de hacer, en el que vamos a hacer nuevas sinapsis, vamos a rescatar nuevas neuronas del hipocampo, de la muerte neuronal, etc. Por lo que hoy en día, si algo es fácil, no progresamos. Por eso en los entrenamientos tenemos que seguir haciendo cosas que nos compliquen el movimiento. Esto, con las plataformas inestables, estamos consiguiendo esta característica, ya que yo no voleo simplemente, sino que voleo, por ejemplo, en una plataforma que se hace un movimiento mucho más complicado. Por lo que esto se define como que siempre tenemos que coger el camino más difícil para que progresemos y creemos engramas motores. Bien, ahora nos vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando me pongo en una plataforma inestable? Como hemos estado viendo, siempre que nos pongamos en equilibrio, nuestras estructuras que hemos explicado anteriormente, como el uso muscular, nuestros receptores de la piel influyen también en eso, nos van a estar constantemente haciendo cambios posturales. Esto quiere decir que vamos a ir generando un patrón gestual y cada vez se nos va a hacer más fácil mantenernos en equilibrio. Si nos ponemos por primera vez en una plataforma inestable, se nos va a hacer muy complicado mantenernos en equilibrio. Pero si nos ponemos 5, 7, 8, 10 veces en la misma plataforma, cada vez vamos a generar ese engrama motor por los gestos posturales. Ahora vamos a explicar por último los dos mecanismos que tenemos de ajuste postural. El primero es un mecanismo de ajuste corporal preprogramado, es decir, antes del desequilibrio. Esto se mejora con la repetición. Y el segundo es un ajuste corporal después del equilibrio. Es decir, yo ya me desequilibrio y a partir de ahí hago un ajuste compensatorio. Por último, para acabar esta fase un poco más teórica de mi explicación, vamos a acabar con esta frase de train your brain. Esto quiere decir entrena tu cerebro, ya que como hemos visto, no solo es importante el factor motriz, sino que debemos atender también al factor neural y a nuestro sistema nervioso. Hola a todos, ahora estamos en el gimnasio y vamos a grabar una serie de ejercicios propioceptivos. Normalmente nosotros aquí vamos a tener una serie de plataformas inestables, un fitboard, etcétera, con la que podamos trabajar. Pero en nuestra casa podemos trabajar estos ejercicios simplemente con nosotros y trabajando inestabilidades. Ahora aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar sin mis aparatos, simplemente poniéndome en flexión de rodilla. Puedo aquí mantenerme simplemente. Una vez que hemos avanzado un poquito, podemos hacer semicírculos con mi pierna izquierda,
más abiertos, más cerrados, y vamos trabajando la inestabilidad. Intentamos agacharnos un poco más, intentamos mantenernos, subir. También podemos crearnos una inestabilidad mediante una pelota con alguien exterior que me vaya tirando la pelota a pata coja, por ejemplo. Yo la voy tirando, me la van tirando un poquito a la derecha, izquierda, abajo, y vamos creando una inestabilidad, ¿vale? Un poco más arriba, y vamos creando aquí una inestabilidad trabajando el factor neural que hemos comentado. Ahora vamos a hacer una muestra de cómo trabajaríamos propiocepción mediante una serie de plataformas. Por ejemplo, tenemos esta plataforma inestable y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora ya creamos inestabilidad de por sí. Esta sería algo parecido también. Podríamos hacer el ejercicio que hemos dicho antes, de aquí, intentar mantenernos y hacer semicírculos. Aquí tenemos, por ejemplo, también aquí esta plataforma, dos piernas, intentamos mantenernos. O en esta, es una circunferencia, que es un poquito más complicada. Normalmente trabajamos, por ejemplo, si hacemos flexiones, podemos hacer aquí una flexión normal, una flexión en diamante. También podríamos trabajar en estas plataformas, creando una inestabilidad. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar nuestra zona core mediante el fitball. Y, por ejemplo, podríamos hacer una plancha. Yo me mantengo aquí y hacemos una plancha para trabajar el abdomen. Intento mantenerme lateralmente con un brazo, intentamos mantenernos. O, por ejemplo, podemos sentarnos y que alguien del exterior nos lance la bola, lo mismo que hemos hecho antes. Lanzamos la pequeñita, intentamos mantenernos sin pies, lo vamos lanzando, por ejemplo he caído, o mediante el balón medicinal. También podemos trabajar con el balón medicinal. A verlo, te lo voy lanzando, te lo voy devolviendo, a un lado, a otro, más abajo, ¿vale? Muy bien. Bueno, estamos ya en la pista de pádel y vamos a hacer una serie de ejercicios con nuestras plataformas inestables, con el fitball, para que nos ayuden a nuestro entrenamiento en pádel. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing sign, seek it out and you shall find. Oh, but I'm not that old, yeah, but I'm not that bold. I don't think the world is so, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Good life, good life, good life. Everything that kills me makes me feel daily. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more cantalas, we'll become stars. We'll become stars. I feel the love and I feel it burn down this river every turn. Hope is a four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, yeah, but I'm not that bold. I don't think the world is so, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Good life, good life, good life. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more cantalas, we'll become stars. Take the
that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.